Hola, caballeros. Bienvenidos al canal. A ver qué pasa en Francia, porque seguramente en las próximas horas Leo Messi marchará a París. Para eso establecemos contacto con Guy Roger, de L'Équipe, un famoso diario de L'Équipe, probablemente el diario europeo más importante. Así que buenos días, Guy. Buenos días. Cuéntanos, por favor, cuál es el ambiente ahí en el fútbol francés con la llegada de Leo Messi y qué se espera que van a hacer. ¿Lo van a recibir siempre en la Torre Eiffel o qué hay? No, eso fue desmentido. En la Torre Eiffel fue desmentido. La llegada de Messi al fútbol francés es un terremoto mediático, social, deportivo, y borró a todo, a los Juegos Olímpicos de las portadas, borró a todo. Messi es una leyenda en vivo y mira, hasta la alcaldesa Anne Hidalgo, que habla perfectamente español, que ahora mismo está en Tokio. Ana Hidalgo es la alcaldesa que logró los Juegos Olímpicos 2024 para París. Y desde Tokio, donde va a recibir, o ha recibido ya la bandera olímpica para los Juegos de 2024, ella dijo que, por supuesto, está muy agradecida con la llegada de Messi a París, al Paris Saint-Germain, pero por favor que sea sin la salida de Mbappé. Y luego dijo también que es una excelente noticia para el fútbol y para la economía también, porque es un inmenso jugador, son sus palabras, y que demuestra por su fidelidad a su club que tiene valores verdaderos. Y que si viene, y ahora se confirma, y que si viene, en las próximas semanas lo va a citar y lo va a recibir en el Hôtel de Ville, que es la alcaldía, se llama Hôtel de Ville de París, y que los dos hablarán español. Así fue las palabras de Anne Hidalgo, la alcaldesa. Qué bien, qué interesante. Recuerdo a Michel Hidalgo, director técnico de la selección francesa, que también hablaba español allá por 1982. O sea que no habrá ninguna cosa como la que hicieron con Neymar en el año 2017 en la Torre Eiffel, pero además me llama la atención lo que menciona sobre Mbappé, que ella no quiere que se vaya Mbappé de ese equipo, del Paris Saint-Germain. Sí, para decir toda la verdad, la llegada de Messi al Paris Saint-Germain era un objetivo importantísimo, pero la prioridad absoluta antes del contrato de Messi queda la prórroga de Mbappé al Paris Saint-Germain. L'Équipe tiene más prestigio a nivel mundial que otras publicaciones españolas que no quiero mencionar, que también son muy buenas y muy importantes. Y lo puedo confirmar porque lo recuerdo en 1982, cuando estuve de delegado de prensa de la Ciudad Nacional Hondureña, que me entrevistaron del diario L'Équipe. Es más, guardo dentro de mis recuerdos, que algún día les voy a poner, guardo una entrevista que me hicieron de L'Équipe. Así que es casi un hecho, el control médico, como dice el periodista Guy, lo va a pasar Leo Messi y será jugador del Paris Saint-Germain, y lo que ellos tienen como prioridad en Francia es que Kylian Mbappé no se vaya del Paris Saint-Germain. Y miran la contratación de Leo Messi como un fenómeno económico que va a levantar mucho más la ya potente y poderosa economía de Francia. Véanlo desde ese punto de vista. Yo sé que en nuestro país no se mira eso. Si se mirara eso, Honduras tendría escuelas de fútbol en todo el país para producir futbolistas y ser una potencia.
Infortunadamente en Honduras no tenemos gente con visión. A partir del 27 de enero del próximo año sí la tendrá. O sea que yo veo en el horizonte un gran desarrollo a partir de 2022 para nuestro país. No solamente en fútbol, sino también en otras disciplinas como el voleibol, como el baloncesto, como el atletismo y otras en las que nuestro país perfectamente puede ser por lo menos potencia a nivel de Norte, Centroamérica y el Caribe, aunque ellos tengan más dinero en Norteamérica. Gracias por ver el video.